2024, a pocos días de cumplirse el tercer año de conflicto. A casi 3 años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, se habla que en el 2024 ambos países seguirán combatiendo bajo un desgaste evidente. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho en reiteradas ocasiones que necesitan ayuda pues no tienen municiones. Mientras que uno de sus principales aliados aún sigue negociando $61 millones para apoyarlo este año. Estamos hablando de Estados Unidos, quien aún no logra que el Congreso le dé un sí a los fondos solicitados para ayuda militar y temas de seguridad. El Congreso necesita aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de que llegue el receso navideño, antes de que le den a Putin el mayor regalo de Navidad. Él lo dejó claro y todos lo dejamos claro. Si perdemos, Putin gana. Y esto será muy, muy peligroso para Estados Unidos. Necesitamos una articulación clara de la estrategia de la Casa Blanca sobre cómo hará que Ucrania gane la guerra, y hasta ahora sus respuestas han sido insuficientes. Ante esta negativa, el mismo mandatario ucraniano viajó en diciembre hasta el país norteamericano para poder exponer ante los legisladores las necesidades que tienen para seguir defendiendo su territorio a través de los logros obtenidos desde el 2022. Mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a su ejército aumentar el número de tropas en casi 170,000, hasta un total de 1,32 millones. Si hay alguien inspirado por los asuntos no resueltos en el Capitolio estadounidense, es simplemente Putin. Se debe defender la seguridad de Estados Unidos y se debe cumplir la palabra de Estados Unidos. Ayudaré a todos nuestros aliados, pero primero debemos ayudarnos a nosotros mismos. Mientras los miembros de la OTAN se han reunido en diferentes ocasiones en los últimos meses para presionar a Estados Unidos de liberar más financiamiento a Ucrania, cuando la contraofensiva parece estancada. En tanto, el presidente Joe Biden ha dicho que no abandonarán a Kiev. Todavía no entiende que nuestro compromiso, nuestros valores, nuestra libertad es algo de lo que nunca jamás podremos alejarnos. Defenderemos la libertad hoy, mañana y durante el tiempo que sea necesario. Porque entonces el mensaje a todos los líderes autoritarios, no solo a Moscú, sino también a Beijing, es que cuando violan el derecho internacional, cuando invaden a otros países, cuando usan la fuerza, obtienen lo que quieren. A pesar de este desacuerdo entre el gobierno y el Senado, durante el 2023 la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania fue evidente. Uno de los paquetes más cuestionados, el de $800 millones en municiones, entre ellas bombas de racimo, cuyo uso está prohibido por más de 120 países debido al alto riesgo de víctimas civiles. Reconocemos que el armamento de racimo crea un riesgo de daño a civiles debido a las municiones sin detonar. Es por eso que hemos aplazado la decisión tanto como pudimos, pero también existe un riesgo masivo de daño a civiles si las tropas rusas y los tanques pasan por encima de las posiciones ucranianas, toman más territorio ucraniano y subyugan a más civiles ucranianos. Debido a que Ucrania no tiene suficiente artillería, esto es intolerable para nosotros. Ucrania no usaría estas municiones en ningún país extranjero. Este es su país que están defendiendo. Organizaciones humanitarias y analistas cuestionaron que Estados Unidos haya cedido a autorizar el uso de bombas de racimo por los daños colaterales que podrían ocasionar, creyendo que detrás de la decisión estuvo una aparente escasez de municiones para enviar a Ucrania. Las misiones clúster pueden causar heridas a civiles en el momento del ataque y después porque esparcen municiones en un área amplia y pueden quedar por tiempo como un campo minado. Yo pienso que lo que cambió es que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados de Ucrania han usado mucho armamento y se les está acabando. Nuestra preocupación a nivel mundial se centra en las consecuencias humanitarias de las bombas de racimo, no solo hoy, sino en los años venideros. Pueden matar y mutilar indiscriminadamente y causar un sufrimiento humano generalizado. El segundo año de este conflicto estuvo marcado por diferentes eventos, uno de ellos la guerra entre Israel y Hamás, afectando principalmente a Ucrania y dándole esperanzas al presidente ruso, que el enfoque global en el Medio Oriente agote el apoyo a Zelensky y obligue a Kiev a ceder ante las exigencias de Moscú. Y aunque expertos han dicho que Rusia también carece de recursos, durante el 2023, países como Corea del Norte dejaron claro su total apoyo a Vladimir Putin.
Creemos con certeza que el ejército y el pueblo ruso seguramente lograrán una gran victoria en la justa lucha para castigar a las fuerzas del mal que persiguen ambiciones hegemónicas y expansionistas y crear un entorno estable para el desarrollo nacional. Ante esto, Estados Unidos advirtió que tomaría medidas si comprobaba alguna transferencia de armas a Rusia. Sería una señal del estado desesperado en el que se encuentra el gobierno ruso después de 1 año y medio de esta guerra que ha estado prosiguiendo sin éxito contra Ucrania. Y estaremos atentos a lo que suceda y no dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea necesario. Hay pruebas incontrovertibles de que Rusia está negociando posibles acuerdos para cantidades significativas y múltiples tipos de municiones de Corea del Norte. Mientras que la ONU denunció el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, principalmente por parte del ejército ruso. Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos, un alto comisionado dijo que hasta noviembre del año pasado se contabilizaban más de 10.000 civiles fallecidos, mientras los combates continuaban. No sabemos si fue un dron o un cohete. Miré dónde golpeó. Miré lo que pasó a la casa. Los garajes están en llamas. No sabemos cuántos cohetes y garajes fueron destruidos porque los bomberos y la policía no quieren dejarnos entrar. Esta noche, como saben, el régimen de Kiev utilizó drones para atacar varios objetivos en varias regiones rusas. Según datos preliminares, un aeródromo civil militar en Pskov fue atacado. En Briansk, un edificio administrativo resultó dañado. En el distrito de Dersinsky, de la región de Kaluga, un vehículo aéreo no tripulado se estrelló contra un tanque de almacenamiento de petróleo vacío. Esto a pesar de que en marzo la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra, asegurando que es responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia, aunque la orden no se puede hacer efectiva porque Rusia no forma parte de este organismo. Está prohibido por el derecho internacional que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra. Por este mismo delito, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una denuncia criminal contra 4 rusos. El documento establece que los acusados secuestraron y maltrataron a un estadounidense durante la invasión a Ucrania. Durante los 10 días que estuvo detenida por las fuerzas afiliadas a Rusia, la víctima en este caso fue torturada, amenazada con agresión sexual y ejecución, obligada a realizar trabajos manuales y fue pateada y golpeada con armas y puños en la cabeza, el pecho y el estómago, al punto de que estaba convencida de que iba a morir. Un acuerdo por alcanzar la paz fue otro tema que tuvo mucho énfasis durante el segundo año de conflicto. Diferentes propuestas fueron presentadas, pero no lograron avanzar. Una de ellas impulsada por China y Bielorrusia, quienes se reunieron en Uzbekistán para discutir el acuerdo en el que también participó Estados Unidos. La guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si el presidente Putin así lo decidiera. Él lo empezó, él puede detenerlo. Bielorrusia ha estado presentando activamente sus propuestas de paz y apoya ampliamente su propuesta sobre la seguridad internacional. Posteriormente, Arabia Saudita lideró un nuevo encuentro para poner fin a la guerra, apoyado por el presidente ucraniano y líderes de Occidente. Y aunque Rusia no estuvo presente, el vocero del Kremlin se pronunció. Rusia seguirá esta reunión. Aún no se ha entendido completamente qué objetivos se han establecido y de qué planean hablar los organizadores. Hemos dicho repetidamente que cualquier intento de contribuir de alguna manera a la solución pacífica del conflicto de Ucrania merece una evaluación positiva. ¿Es posible ahora llegar a un arreglo pacífico con la participación del régimen de Kiev y su posición actual? La respuesta es un rotundo no. Es imposible. Mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo diferentes sesiones para debatir sobre la guerra y habilitar canales de diálogo entre ambos países, donde China reiteró su oferta para ser mediador y presentó una guía de cómo salir de la crisis. Las partes deben adoptar una visión a largo plazo y defender la visión de una seguridad común integral, cooperativa y sostenible. Respetar mutuamente las preocupaciones legítimas de seguridad y promover la construcción de una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible en Europa. Ucrania, por su parte, ha cuestionado la presencia de Rusia en los foros, pues ha vetado diferentes resoluciones relacionadas a Kiev. A la fecha aún no se ha logrado ningún acuerdo y los ataques se mantienen. En los últimos días, Kiev logró dañar un buque de guerra ruso ubicado en el puerto ocupado de Crimea, lo que Ucrania y sus aliados occidentales calificaron de un importante revés para la Armada de Rusia. Este es un informe de Rocío Cruz
Para Noticiero Hechos. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información.